Les damos la bienvenida a la reunión del fin de semana. Para iniciar, los invito a cantar la canción con el tema Nuestra vida depende de la palabra de Dios, basado en Mateo 4:4, y este está con el número 97. Bien, ahora escuchemos el discurso público. El tema es cómo tomar buenas decisiones. Y este lo presentará nuestro hermano Jesús Ortiz de la congregación Panorama Quetzaltenango. Las tomamos a diario. Nadie puede evadirlas. Algunas no nos afectarán mucho, pero otras tendrán gran repercusión en nuestra vida. ¿De qué estamos hablando? De las decisiones. Y es que nuestro amoroso Dios Jehová nos creó con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Él no nos ha creado como simples robots. Pudo habernos programado para que le obedeciéramos siempre, pero más bien nos ha dado a todos libre albedrío, capacidad para poder elegir. Es por eso que cada uno de nosotros podemos usar esa libertad para tomar buenas decisiones. Es cierto, si no tenemos cuidado, podríamos decidir mal. Y es que hoy en día, esta vida que estamos viviendo se ha vuelto muy complicada. Estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días, tiempos críticos, difíciles de soportar. Por eso, puede que en algunas ocasiones
nos sintamos agobiados por tantas decisiones que tenemos que tomar. Tan solo considere algunos ejemplos. Decíamos al principio que algunas van a tener que ver con cosas triviales, de la vida cotidiana, que no van a traer repercusión seria para nosotros. Pero va a haber otro tipo de decisiones mucho más importantes que van a afectarnos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, decisiones que tienen que ver con el empleo, con la salud. En este tiempo estamos tomando ese tipo de decisiones muchas veces. Cuando sufrimos una enfermedad, ¿verdad que tenemos que tomar decisiones importantes? ¿Qué hay de los jóvenes? Quizás ellos tengan que decidir a qué se van a dedicar o qué van a estudiar. Y está la decisión tan importante de permanecer soltero o contraer matrimonio. Pero sobre todo, decisiones que tienen que ver con nuestra adoración a Dios. Es por eso que tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Recuerde que nosotros no tenemos la capacidad de deshacer errores que hemos cometido. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado o hemos dicho en alguna ocasión, si mejor hubiera hecho esto o si mejor hubiera tomado aquella decisión? Pero, ¿verdad que el hubiera no existe? Es cierto, todos somos imperfectos y vamos a cometer errores, pero con la ayuda de Jehová podemos aprender a tomar buenas decisiones en la vida. ¿Por qué decimos que eso es posible? Porque felizmente Jehová no nos ha dejado solos. Nos ha provisto de herramientas para que tomemos buenas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Hablando, por ejemplo, de herramientas de trabajo, ¿ha observado usted algunas personas que son muy hábiles al usarlas? Y quizás nos quedamos impresionados por la manera como las utilizan. Pero, ¿verdad que eso no sucedió de la noche a la mañana? No se despertaron un día y ya sabían usar hábilmente esa herramienta. Sin duda requirió tiempo, experiencia y sobre todo práctica para saber usarlas. De igual modo, si nosotros nos acostumbramos a usar estas herramientas que vamos a analizar, estaremos mejor preparados antes de tomar una decisión. ¿Le gustaría que viéramos la primera? La encontramos aquí en la Biblia en el Salmo, capítulo 119. Vamos a leer el versículo 97. Lo invito por favor a abrir su Biblia en Salmo 119, 97. Si ya lo tiene, dice así: cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. Y el versículo 100 nos muestra los resultados de hacer esto. Allí dice: me comporto con más entendimiento que los hombres de edad, porque obedezco tus órdenes. ¿Nota usted la primera herramienta que nos ha dado Jehová? Como podemos observar en la siguiente imagen, nos ha provisto de su palabra, la Biblia. En ella encontramos consejos sabios y prácticos. Y aunque la Biblia se completó hace casi 2000 años, todavía contiene el consejo más sabio que se pueda hallar. Y sus palabras aplican a toda persona. Surten el mismo efecto, sea que vivamos en África, en Asia, en América, en Europa o en alguna isla del mar. Por eso, esforcémonos por leer la palabra de Dios todos los días y sobre todo, meditemos en lo que leemos. Así, tomaremos en cuenta a Jehová en nuestras decisiones. Recuerde que no nos corresponde a nosotros decidir lo que está bien o lo que está mal. Siempre tenemos que buscar la guía de Jehová. Ante la duda, usted pregúntese, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es por eso que tenemos que familiarizarnos con las leyes de Dios y decidirnos a cumplirlas. Ahora bien,
¿Qué hay si en ocasiones no encontramos un mandato o una ley específica para nuestra situación? Quizás en ocasiones puede que suceda eso, pero lo que sí vamos a encontrar es un principio bíblico adecuado para nuestra situación. Y recuerde que los principios bíblicos, a diferencia de las leyes, no son para un tiempo en particular. Los principios se aplican en todo tiempo. Es más, son eternos y nos muestran lo que piensa Jehová sobre ciertos asuntos. Así llegamos a conocerlo más. Para ilustrarlo, reflexione en el siguiente ejemplo. Imagínese usted a una mujer casada que va de compras y entonces ve unos zapatos muy bonitos que le encantan. Pero hay un detalle. Como son muy caros, ella de inmediato se pregunta, ¿qué diría mi esposo si gasto tanto dinero? Aunque su esposo no está presente, ella ya sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque conoce a su esposo y sabe lo que él piensa sobre los gastos que puede permitirse su familia. Puede ella percibir cuál es la opinión de su esposo. ¿Qué aprendemos? Algo parecido pasa cuando conocemos cada vez más la forma de pensar y actuar de Dios y su manera de ver las cosas. Llegamos a comprender lo que Él quiere que hagamos en cada situación. Además, allí en la Biblia podemos aprender de las decisiones que tomaron hombres y mujeres del pasado. Es cierto, algunas de estas decisiones no fueron buenas. De hecho, fueron muy malas. Algunas desastrosas que los afectaron mucho a lo largo de su vida. Pero están escritas ahí para nuestra instrucción y nos sirven de advertencia o ejemplo para que nosotros tomemos las nuestras. ¿Verdad que estamos muy agradecidos de contar con esta valiosa herramienta para tomar nuestras decisiones? Vayamos a la segunda. Esta la encontramos ahí en Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 10 y 11. Proverbios, capítulo 2. Leeremos los versículos 10 y 11. Si ya lo tiene, dice así. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, note, la capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá. Sí, Jehová nos ha dado a todos la capacidad de pensar y nuestra conciencia. Y Él espera que la utilicemos de la mejor manera. Aquí hay un punto importante en cuanto a nuestra conciencia. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, solo déjate guiar por tu conciencia? Si tu conciencia te lo permite o no te perturba, adelante con tu decisión. Puedes hacerlo. Pero, ¿verdad que si nuestra conciencia está débil o está contaminada o ha recibido una guía equivocada, podría ser muy peligroso si nos dejáramos guiar por ella? De hecho, hasta pudiera convencernos de que lo malo es bueno. Jesús en una ocasión dijo a sus discípulos, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Por eso, si queremos que nuestra conciencia funcione bien a la hora de tomar una decisión, tenemos que entrenarla, educarla de antemano a la luz de los principios bíblicos. De esa manera, nos advertirá de los peligros de una mala decisión, o también nos dará la satisfacción de saber que estamos haciendo algo bueno, algo que agrada a Jehová. Qué amoroso es Jehová al suministrarnos estas dos herramientas, ¿no le parece? ¿Qué hay si usted
ya tiene que tomar una decisión de las importantes, de las que vimos al principio. Quizás se enfrente a una situación delicada de salud o le ofrecen algún trabajo, lo invitan a ir a cierto lugar. ¿Qué pasos podríamos seguir para tomar una buena decisión? A partir de aquí, vamos a considerar 4 pasos que nos muestra la Biblia para seguir tomando buenas decisiones. El primero lo vamos a encontrar leyendo Proverbios capítulo 21, versículo 5. Si tiene usted abierta su Biblia allí en Proverbios, todavía, lo animamos a leer el capítulo 21, versículo número 5. Allí dice lo siguiente: con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Primer paso: no se apresure a tomar sus decisiones. Sí, no deseamos tomar decisiones precipitadas, de modo que saque usted el tiempo para pensar en las opciones que tiene, en los posibles resultados de cada una de ellas. ¿Cómo me irá si tomo esta decisión? ¿Qué pasará si tomo esta otra? Aquí nos viene a la mente otro principio muy bueno que nos va a ayudar a no apresurarnos al tomar nuestras decisiones. Lo encontramos en Deuteronomio ahora, en el capítulo número 32. Deuteronomio 32, leeremos el versículo 29. Allí la Biblia dice: ojalá fueran sabios, reflexionarían sobre todo esto, pensarían en cómo acabarán. ¿Verdad que muchas veces vamos a tener que hacer aquí lo que dice la Biblia? Avanzar, por así decirlo, la película de nuestra vida para ver en qué podría terminar. Sí, tenemos que pensar en el efecto que nuestra decisión tendrá en otras personas. Por ejemplo, si estamos luchando por vencer algún mal deseo o como cometer inmoralidad, podríamos preguntarnos: ¿qué efecto tendrá una decisión egoísta como esa en mi relación con Jehová? ¿Cómo afectará a mi familia, a mis hermanos de la congregación? ¿Hará tropezar a otros? También podríamos pensar: ¿vale la pena disfrutar un rato del pecado y sufrir los problemas que mi decisión acarrearía? Meditar en estas preguntas nos ayudará a no tomar decisiones apresuradas. Vayamos ahora al segundo paso. Este lo encontramos al leer la carta del discípulo Santiago en el capítulo número 1, el versículo número 5. Vayamos a Santiago 1:5. Allí dice lo siguiente: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Sí, ¿nota usted lo que está haciendo nuestro hermano en la siguiente imagen? Sí, tenemos que orar a Dios pidiendo sabiduría. ¿Y verdad que a todos nos falta sabiduría en algunos aspectos de nuestra vida? La oración es un regalo muy especial. Tenemos la capacidad de comunicarnos con Él y contarle cómo nos sentimos. Por eso, pídale a Jehová que le ayude a encontrar principios bíblicos que le apliquen a su situación y a saber cómo ponerlos en práctica. Es cierto, muchas veces tenemos que ser específicos y constantes. En ocasiones no solo vamos a tener que orar, sino suplicar, derramar nuestro corazón delante de Jehová. Qué magnífico privilegio nos ha dado Jehová al poder orarle. Note cómo este paso es importantísimo. A continuación,
vamos a relatarles brevemente la experiencia de una joven llamada Gloria. Gloria salía con un joven que al parecer tenía elevadas metas espirituales. Siempre me decía que quería ser anciano, dice ella. Y esas palabras me parecían muy bonitas. Pero también siempre estaba hablando del negocio que estaba iniciando, de todo lo que se quería comprar. Comencé a dudar de su sinceridad. ¿Qué hizo entonces Gloria? Oró a Jehová sobre el tema. Note lo que ella dijo. Le rogué a Jehová que me abriera los ojos, que me mostrara lo que debía saber acerca de él. Y es que era una decisión importantísima. Ella dice lo siguiente respecto a la oración. En ocasiones, el mismo acto de orar ya reporta beneficios, pues puede hacer que veas los asuntos a la manera de Jehová. Ella confirmó sus sospechas. El progreso espiritual de su novio era prácticamente nulo. Gloria reconoce al final: aquella experiencia me hizo ver claramente el poder de la oración. Es triste decirlo, pero aquel joven fue en pos de las riquezas y dejó de servir a Jehová. Si me hubiera casado con él, reconoce ella, tal vez asistiría sola a las reuniones. Veamos ahora el tercer paso, observando la siguiente imagen. Ahora observamos que tenemos que investigar a fondo la situación. De modo que utilice bien las herramientas de investigación y las publicaciones que nos ha brindado la organización. Ahora es más fácil hacerlo haciendo uso de la tecnología. Consultemos la biblioteca en línea, el sitio JW. Así podremos saber lo que ha escrito la organización al respecto. Tómese el tiempo necesario para ello. Además, en este paso, también podemos pedirle consejo a un cristiano maduro, por ejemplo, a los ancianos de nuestra congregación. Pero hay algo muy importante. No le pida a ellos que tomen la decisión por usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 5, cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y la toma de decisiones es una responsabilidad personal. Ahora, veamos el cuarto paso leyendo lo que dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2 dice lo siguiente. Al hombre, todos sus caminos le parecen correctos, pero Jehová examina las motivaciones. Sí, ahora tenemos que analizar nuestros motivos. A Jehová le interesan mucho las razones por las cuales hacemos las cosas, de manera que tenemos que ser honrados con nosotros mismos y con los demás. De modo que no se deje llevar solamente por las emociones o por los sentimientos. No permitamos que estos controlen nuestras acciones. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tomáramos alguna decisión cuando estamos enojados? Quizás ya sepamos la respuesta si nos ha pasado en alguna ocasión. ¿O serán buenas nuestras decisiones si estamos desanimados? Desde luego, las emociones podrían fácilmente engañarnos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya hemos seguido estos 4 importantes pasos? Ahora tenemos que seguir adelante con nuestra decisión. Pongamos manos a la obra y no la pospongamos. Una vez que usted ya la ha tomado, esfuércese por llevarla a cabo. Es cierto, en algunas ocasiones vamos a sentir algo de temor, algo de nervios, pero confíe en que Jehová le va a dar el valor y las fuerzas para actuar.
También tenga esto presente en cuanto a algunas decisiones. Algunas van a ser correctas y estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero quizás sean difíciles de sostener cuando se presenten algunas dificultades. Pero eso no significa de ningún modo que hemos tomado una mala decisión. Recuerde que Satanás, el diablo, no desea que tomemos buenas decisiones. Es por eso que nos pondrá obstáculos, problemas, dificultades. Pero usted concéntrese en su objetivo, en lo que desea lograr, y no precisamente en los desafíos. Como dice la Biblia, no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Además, considere esto en cuanto a algunas decisiones. Quizás, en alguna ocasión, puede ser que tengamos que cambiar una decisión. ¿A qué se deberá esto? Bueno, no todos tenemos el tiempo, los recursos, las circunstancias para hacer todo lo que quisiéramos en la vida. En ocasiones tenemos que ser realistas y razonables. ¿Sabía usted que Jehová así lo ha hecho en el pasado? Veamos, por ejemplo, cómo actuó contra una ciudad llamada Nínive en los días del profeta Jonás. Contra esa ciudad, Jehová ya había decretado, o por así decirlo, ya había tomado la decisión de destruir a todos sus habitantes debido a todas las cosas malas que estaban haciendo. Y entonces incluso lo había anunciado mediante su profeta Jonás. Pero ¿qué sucedió a continuación? Como podemos observar en la siguiente imagen, los ninivitas cambiaron de actitud, se arrepintieron. ¿Qué haría Jehová ante este nuevo panorama? Jonás en el capítulo 3, versículo 10, dice en parte, reconsideró su decisión de mandarles la calamidad que había anunciado y no la mandó. De modo que Jehová no hizo lo que había dicho en un principio. De esta manera, demostró que era razonable, humilde y compasivo, y que además no toma decisiones en un momento de furia, como hacen muchas personas que se dejan llevar por las emociones. ¿Qué aprendemos nosotros? Que en ocasiones también puede ser conveniente replantearnos o reconsiderar una decisión, como por ejemplo cuando cambian las circunstancias. Enterarnos también de algo que no sabíamos puede ser un motivo válido para cambiar una decisión. Ahora, puesto que estamos hablando de decisiones, no podemos dejar de hablar de la decisión más importante que tenemos ante nuestro Creador, el soberano universal. Sí, la decisión de dedicar nuestra vida a Jehová y simbolizarla por medio del bautismo. ¿Ya ha tomado usted esa decisión? Lo queremos felicitar. Esa es la mejor decisión de su vida y la más importante. ¿Qué hay si usted aún no lo ha hecho? Bueno, es cierto que no tenemos que apresurarnos a bautizarnos, pero tampoco tenemos que posponer esa decisión sin ningún motivo válido. ¿Por qué es que algunos se retraen de tomar dicha decisión? Analicemos brevemente dos razones. Algunos la posponen porque creen que así evitan responsabilidades, que no tendrán que rendir cuentas, como no están bautizados. Pero, ¿verdad que si pensamos de esa manera, estamos pasando por alto algo muy importante? Que la responsabilidad recayó sobre nosotros cuando escuchamos o adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. De modo que estemos o no estemos bautizados, vamos a rendir cuentas a Jehová. Qué mejor que lo hagamos como parte de su gran familia mundial.
Hay otros que evitan el bautismo porque creen que no están lo suficientemente preparados o que no tienen el conocimiento todavía para explicar las Escrituras. Aquí quizás nos puedan animar mucho unas palabras muy hermosas que se encuentran en la Atalaya del 89, la 15 de enero. En la página número 15 explicaba lo siguiente. Cito textualmente. Ahí decía, lo que mueve a uno a dedicarse a Dios y a bautizarse no es un cerebro lleno de respuestas, sino un corazón lleno de amor. ¿Sí? Jehová no desea un corazón lleno de conocimiento o de sabiduría o de respuestas. Ese lo puede encontrar incluso en personas que no son siervos de Él. Lo que Él busca es un corazón lleno de amor. Y si usted ya lo tiene, adelante con su decisión. Recuerde lo que dice aquí la Biblia en el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 4. Lo invito por favor a leer en la Biblia Eclesiastés 11:4. Ahí dice, el que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. Por eso, si usted nota que algo lo está frenando, identifique el problema y resuélvalo. ¿Qué hay si usted ya se ha dedicado a Jehová? Entonces ahora cumpla con su decisión de servirle. Aun cuando pase por dificultades, busque la ayuda de Jehová. Apéguese al voto que hizo de servirle toda la vida. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que nuestras decisiones son muy importantes para Jehová. Note el efecto que pueden tener en sus sentimientos. Vamos a leer nuevamente aquí en Proverbios. Ahora en el capítulo número 27 leeremos el versículo 11. Proverbios 27, 11. Allí la Biblia dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que me desafía. Sí, nuestras acciones influyen en los sentimientos de Jehová. Y verdad que no hay mayor regalo para Jehová que ver que sus siervos le obedecen porque quieren hacerlo feliz. Y no solo eso, Él quiere que usted también sea feliz. Él desea que usted disfrute de la vida. Por eso, como dice la Biblia, confíe en Jehová con todo su corazón. No se apoye en su propio entendimiento. Tómelo en cuenta en todos sus caminos, y Él hará derechas sus sendas. Si lo hace y deja que Él lo guíe, entonces no solamente recibirá su sonrisa de aprobación, sino que también le dará las bendiciones que Él ha prometido en un futuro, a saber, vida eterna en un paraíso en la tierra. Hermano Ortiz, muchas gracias por recordarnos que para tomar buenas decisiones necesitamos seguir la guía de Jehová. Bien, pasemos ahora al estudio de la Atalaya, y este está a cargo de nuestro hermano Pedro Reyes. Muy buenas tardes, les extendemos una cordial bienvenida para nuestro estudio de la revista La Atalaya. Vamos a alabar juntos a Jehová con la canción 129. Servimos con aguante, canción 129.
El amor es una poderosa fuerza. ¿Pero el amor a quién? Bueno, las preguntas de repaso destacan que el amor a Jehová, el amor a nuestros hermanos e incluso el amor a aquellos que son nuestros enemigos. ¿Qué produce esta hermosa cualidad? Produce buenos resultados, pues nos ayuda a aguantar el odio. Y lo que es más, también analizaremos en este artículo cómo poder ser feliz a pesar de las dificultades, la oposición, basándonos en los principios que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando experimentamos ese odio. Nos espera un interesante artículo de estudio. El amor nos ayuda a aguantar el odio, es el título. Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Juan 15, 17 y 18 es el texto base. Vamos a comenzar con nuestro análisis y vamos a pedir al hermano Robert Guerrero que inicie con el párrafo inicial. Jehová nos creó para amar y ser amados. Por eso nos duele y tal vez hasta nos asustemos cuando alguien nos odia. Por ejemplo, una hermana de Europa llamada Georgina dice: mi mamá me odiaba por servir a Jehová. Yo tenía 14 años, me sentía rechazada y empecé a preguntarme si yo era una mala persona. Un hermano llamado Danilo escribe: cuando los soldados me pegaron, me insultaron y me amenazaron por ser testigo de Jehová, me sentí asustado y humillado. Aunque nos duela, no nos sorprende que nos odien, pues Jesús predijo que eso sucedería. Por favor, usemos la palabra de Dios, la Biblia. Busquemos Mateo 24:9. ¿Quisieran ayudarnos? Por favor, hermano Jorge Carrasco. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Gracias. Según Mateo 24:9, ¿por qué no debe sorprendernos que el mundo nos odie? Hermano Marco Chávez. Porque así dijo Jesús que les pasaría a sus seguidores. Excelente, muy bien. Hermano Raúl Ochoa. Y de alguna manera pareciera contradictorio porque sabemos que Jehová nos hizo para amar y ser amados. Pero la verdad es que este mundo ha desarrollado un odio hacia nosotros. Y un ejemplo es el caso de Georgina y de Danilo. Ese odio hizo que en el caso de Georgina llegara a tener sentimientos de rechazo. Y en el caso de Danilo, pues llegó a considerar que estaba tan asustado y humillado que le era un gran problema. Así es que no es de extrañar el por qué el mundo nos está odiando. Muchas gracias, hermano Ochoa, por destacar estas experiencias. Leamos el párrafo 2 y 3. El mundo nos odia porque, al igual que Jesús, no somos parte del mundo. Por eso, aunque respetamos a los gobiernos humanos, nos negamos a adorarlos a ellos y a sus símbolos. Le damos a Jehová adoración exclusiva. Nosotros defendemos el derecho de Dios a gobernar a la humanidad, mientras que Satanás y su descendencia lo atacan. Predicamos que solo el reino de Dios solucionará todos los problemas de la humanidad y pronto acabará con todos sus enemigos. Estas son buenas noticias para los mansos, pero malas noticias para los malvados. El mundo también nos odia porque seguimos las normas de Dios en nuestra vida, que chocan de frente con su falta de valores. Por ejemplo, hoy día muchas personas ven con buenos ojos las mismas prácticas inmorales por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Muchas personas se burlan de nosotros y nos llaman intolerantes porque seguimos las normas de la Biblia sobre este asunto. Gracias, hermano Guerrero. ¿Por qué nos odia el mundo? Vamos a escuchar al hermano Esteban Jaén. Sí, podemos ver que el mundo nos odia porque también odió a Jesucristo y no somos parte de este mundo al igual que nuestro Señor Jesucristo. Nos negamos a adorar las cosas que este mundo pone como prioridad, ya sea los gobiernos humanos, los símbolos. Aunque los respetamos, sabemos que damos devoción exclusiva al reino de Jehová.
Muchas gracias. Hermano Emanuel Vázquez. Y Juan 15, 17 al 19 da varias razones por las que el mundo nos odia. Una de ellas es que no compartimos los mismos pensamientos o las mismas prácticas de las demás personas que no adoran a Jehová. Así que como nosotros somos diferentes a ellos y entonces hacemos todo lo posible por tener elevadas normas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces aquellas personas nos odian. Muchas gracias, hermano, por destacar el texto bíblico. Escuchamos al hermano Galeana. Sí, Salmos 37, 10 y 11 menciona algo interesante, ¿verdad? Y es que los malvados ya no existirán. Así es que cuando predicamos acerca de esto, a ellos no les gusta saber cuál es el derrotero que están siguiendo. Entonces es una causa de odio hacia nosotros. Gracias. Hermano Uri Cerón. Y no nos sorprende este hecho de la actitud de este mundo, porque Jehová mismo había predicho que así sucedería. Desde Génesis, en 3:15, se habla acerca de que habría una enemistad entre quienes pertenecerían a este mundo y quienes apoyarían la soberanía de Jehová. Entonces no nos sorprende esto. Además, como dice Apocalipsis, pues ellos saben que van a ser destruidos dentro de poco, así que es natural su reacción contra nosotros. Muy bien, gracias, hermano, por apoyar su comentario en un texto bíblico. Hermano Josué Sánchez. Y en ocasiones se nos odia no sencillamente por el mensaje que damos, porque sabemos que afecta negativamente a algunas personas. Por ejemplo, al promover el reino de Dios, sabemos que afecta al reino actual. Pero en otras ocasiones, sin decir una sola palabra, el mundo nos odia. Por ejemplo, no llevamos las mismas prácticas inmorales que la gente, y por eso tiene un efecto en nosotros. Bien, excelente. Hermano Marcos Gerardo. Y este odio del que estamos hablando puede tener varios significados, varias formas de demostrarlo. La obra Perspicacia dice que cuando en la Biblia se habla de la palabra odio, puede tener un significado, es que te quieran hacer daño, te ven con hostilidad, tanto rencor y quieren causarte daño. Ese es un tipo de odio que los cristianos podemos sufrir. Pero hay otro, que es tener cierta aversión hacia las personas, evitarlo a toda costa, ¿verdad? Y un tercero, tenerle un grado de amor menor que a otros. Entonces, de cualquiera de estas formas nos pueden demostrar ese odio en la actualidad. Gracias, hermano. Pasamos al párrafo 4. ¿Qué cualidades nos ayudarán a aguantar el odio y los insultos de la gente? Necesitamos tener una fe fuerte en que Jehová nos ayudará. La fe es como un escudo que nos permite apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pero además de fe, necesitamos amor. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita con facilidad y soporta y aguanta todo lo que nos hace sufrir. Veamos cómo el amor a Jehová, a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio. ¿Qué cualidades nos ayudan a aguantar el odio de la gente? Hermano Rodrigo García. Sí, lo que nos va a ayudar es tener fe fuerte en que Jehová nos va a ayudar, pero también necesitamos tener amor hacia Jehová, hacia nuestros hermanos y incluso hacia las personas que nos odian. Muy bien, muchas gracias. Hermano Suriel Carmona. Primera carta a los Corintios 13:13. Dice que la cualidad más importante que debemos de tener es el amor. Es la mayor cualidad que tenemos que cultivar. Y en el versículo 7 explica por qué. Dice que todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. Así que sin duda el manifestar amor nos ayudará a aguantar el odio. Muy bien, excelente uso de los textos que son la base de los razonamientos presentados. Primer subtítulo. El amor a Jehová nos ayuda a aguantar el odio. Párrafo 5. La noche antes de que sus enemigos lo asesinaran, Jesús les dijo a sus seguidores leales: para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. El amor que Jesús sentía por Jehová le dio fuerzas para afrontar las pruebas que tenía por delante. Nuestro amor a Jehová puede hacer lo mismo por nosotros.
¿Qué pudo hacer Jesús gracias al amor que sentía por su Padre? Por favor, hermano Samuel Bonilla. Tener las fuerzas para afrontar las pruebas que tenía por delante, y eso le ayudó a seguir siempre. Muy bien, excelente. Hermano Daniel Castañeda. El texto que menciona el párrafo de Juan 14:31 dice que el amor que le tenía a Jehová le ayudó a hacer lo que él le había mandado. Una de estas cosas era entregar su vida a favor de sus siervos leales. Así que entonces esto le dio fuerzas hasta incluso para perder la vida a manos de sus enemigos. Muy bien, excelente. Muchas gracias por los comentarios que han presentado. Párrafo 6. El amor a Dios siempre ha ayudado a los siervos de Jehová a aguantar la persecución. Por ejemplo, cuando el poderoso Tribunal Supremo judío ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar, el amor a Dios los impulsó a obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Ese mismo amor inquebrantable a Dios también ayuda a permanecer fieles a aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos por gobiernos poderosos y crueles. Cuando el mundo nos odia, no nos sentimos desanimados, sino felices. Usamos plenamente la palabra de Dios, la Biblia. Romanos 5, 3 a 5. ¿Nos ayudan, por favor? Muy bien. Hermano Jonathan Peña. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Muy bien, gracias. Tenemos el material del párrafo y también podemos destacar detalles de estos versículos. Según Romanos 5, 3 a 5, ¿cómo nos sentimos los siervos de Jehová cuando el mundo nos odia? Hermano Mauricio Hernández. El apóstol Pablo nos anima a que nos alegremos porque cuando estemos pasando por dificultades, no es porque nos guste sufrir, sino porque las dificultades nos da aguante, produce aguante, y el aguante, si hemos aguantado, nos da la aprobación de Dios, y esto es algo que nos alegra. Muy bien, excelente. Hermano Esteban Yaén. Y tenemos un ejemplo aquí en Hechos 5:29, cuando Pedro y otros apóstoles se les mandó a llamar al poderoso Tribunal Supremo judío y les ordenaron que dejaran de predicar. Y la respuesta vemos de ellos que mencionan que el amor a Dios los impulsó a decir que ellos obedecían a Jehová como gobernante más bien que a los hombres, y continuaron predicando. Muy buen ejemplo. Por favor, hermano Samuel Lejarazo. Es interesante cómo Pablo redacta Romanos 5, 3 al 5 con una sucesión de ideas. Y una idea muy importante, según el orden, es la esperanza. No tenemos que confundir la esperanza con un espejismo, pero tampoco tenemos que confundirla incluso con la esperanza que tenemos cada uno de nosotros ahora. Si somos realistas, muchos de nosotros no estamos pasando aún por persecución, al igual que hermanos en sus respectivos países. Sin embargo, cuando la pasemos, esta esperanza se va a volver más real, más sólida, más personal, y esto tiene mucho que ver también con la primera cualidad que se necesita para poder soportar el odio de la gente, que es tener una fe fuerte. Por lo tanto, si tenemos una fe fuerte, podemos tener este calibre de esperanza, no decepcionarnos y confiar plenamente en que Jehová estará con nosotros. Muchas gracias, hermano, por destacar estos aspectos del texto. Siguiente párrafo, por favor, hermano Guerrero. Puede que una de las pruebas más difíciles de aguantar sea la oposición familiar. Cuando se dan cuenta de que queremos conocer a Jehová, algunos parientes tal vez creen que nos han engañado o incluso que nos hemos vuelto locos. Quizás hasta se vuelven agresivos con nosotros. Pero nada de esto debe sorprendernos, pues Jesús dijo que los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Como es natural, sin importar cómo nos vean, nunca odiamos a nuestros familiares. Al contrario,
Cuanto más amamos a Jehová, más amamos a los demás. Eso sí, jamás desobedeceremos las leyes y principios de la Biblia solo para complacer a un ser humano. Párrafo 7. ¿Cómo debemos reaccionar ante la oposición familiar? Hermano Daniel García. Sí, para empezar, no debemos sorprendernos de que esto suceda. Como veíamos al principio del artículo, Jesucristo aseguró que íbamos a tener oposición, pero en Mateo 10:36 fue más específico, diciendo que esta iba a ser de miembros de nuestra propia casa. Por lo tanto, no debe sorprendernos que incluso de la noche a la mañana esto comience a suceder. Por el contrario, es mejor que nos preparemos. Gracias, muy bien. Hermano Jorge Carrasco. Y lo que es un hecho es que nunca vamos a devolver la misma moneda, sino todo lo contrario. En las palabras de Mateo 37 al 39 va implícito el amor a Jehová y el amor al prójimo, que pueden ser precisamente familiares que se oponen a nosotros. En ocasiones lo pueden hacer con una buena intención, como pasó en el caso de Jesús y su familia, que ellos creían que había perdido el juicio, querían ayudarle en cierto sentido, y en ocasiones nuestros familiares pueden pensar lo mismo, que nos quieren ayudar, que nos quieren evitar un peligro. Así que pensando todo esto nos ayudará a no reaccionar de la misma manera contra ellos. Muy bien. Leamos el párrafo 8 y 9. Georgina, mencionada en el párrafo 1, logró mantenerse firme ante la feroz oposición de su mamá. Ella explica: las dos comenzamos a estudiar la Biblia con los testigos, pero 6 meses después, cuando quise asistir a las reuniones, ella dio un cambio radical. Descubrí que estaba en contacto con apóstatas y estaba usando los argumentos de ellos cuando hablaba conmigo. Además, me insultaba, me jalaba del pelo, me agarraba por el cuello y me tiraba las publicaciones a la basura. Cuando cumplí los 15 años, me bauticé. Para intentar que dejara de servir a Jehová, ella me metió en un reformatorio donde había otros jóvenes. Algunos consumían drogas y cometían delitos. Es mucho más difícil afrontar la oposición cuando viene de alguien que se supone que te quiera y cuida de ti. Georgina cuenta lo que la ayudó a aguantar. Cuando mi mamá se puso en mi contra, justo ese día yo había terminado de leer toda la Biblia. Me había convencido de que había encontrado la verdad y me sentía muy cerca de Jehová. Le oraba a menudo y él me escuchaba. Mientras vivía en el reformatorio, una hermana me invitó a ir a su casa y estudiábamos juntas la Biblia. Durante todo ese tiempo, los hermanos me fortalecieron, me hicieron sentir parte de sus familias. Pudo ver que Jehová es más fuerte que nuestros opositores, sean quienes sean. De los párrafos 8 a 10, ustedes también pueden incluir comentarios sobre las imágenes que se relacionan a estos párrafos. Pregunta para el párrafo 8 y 9. ¿Qué ayudó a una hermana a mantenerse firme ante una feroz oposición? Hermano Raúl Ochoa. Hemos hablado el valor del amor a Jehová, pero ese amor a Jehová no viene sencillamente con un curso de la Biblia. Se tiene que cultivar una relación con Él. Por eso en el caso de Georgina, el buen hábito que tenía de leer la Biblia, de comprender cuál era el pensamiento de Jehová, la oración que ella dedicaba, hizo que se estrechara esa amistad con Jehová. Y eso fue lo que le ayudó a que ella pudiera soportar una situación que puede ser muy difícil cuando es un familiar, alguien a quien apreciamos, quien nos está dando la espalda. Muchas gracias. Hermano Marco Chávez. Sí, y durante esta situación difícil, por ejemplo, que su mamá la echó de su casa, la mandó a un reformatorio, donde estaban otras personas que no servían a Jehová, a ella lo que le ayudó fue que una hermana la invitaba a su casa y estudiaban la Biblia juntas. Entonces la buena compañía de otros hermanos fue también lo que la ayudó, este amor que le demostraron, a entonces aguantar todas estas pruebas. Muy bien. Hermano Cerón. Y me encanta la ilustración que tenemos aquí,
pues se ve claramente los 3 pasos que ella hizo. Ella no se esperó a que llegaran los problemas, empezó estudiando, se convenció a sí misma mediante la lectura. Ella estrechó su amistad con Jehová mediante la oración y finalmente buscó la compañía de los hermanos. Se ve que estos 3 pasos le funcionaron muy bien para enfrentarse a las pruebas. Muy bien resumido, muchas gracias. Párrafo 10, por favor. El apóstol Pablo escribió que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Aunque a veces suframos, Jehová jamás nos fallará. Siempre nos dará consuelo y fortaleza. Y como muestra la experiencia de Georgina, también nos ayudará por medio de nuestros queridos hermanos. ¿De qué podemos estar seguros? Hermano Vázquez. Podemos estar seguros de que nada nos va a separar del amor de Jehová. Y la ilustración para estos párrafos lo pone de manifiesto. Georgina sufrió a manos de su mamá, alguien que la debería de cuidar. Sin embargo, Jehová nunca la dejó, nunca la abandonó, porque mediante el estudio de la Biblia, la compañía de los hermanos, el que los ancianos estuvieran también atentos a ella, hace que al final tenga una sonrisa porque ella amaba a Jehová y entonces superó ese odio. Muy bien. Hermano Peña. También es destacable ver cómo Jehová brinda la ayuda mediante nuestros queridos hermanos. De hecho, lo hemos sentido en estas ocasiones, en este tiempo en el que hemos estado sufriendo diversas circunstancias. Vemos cómo el apoyo de nuestros hermanos en la congregación, tan solo el mensaje, el que nos llamen o que llamemos a otros, ha sido de mucha fortaleza, ha sido en el momento adecuado para que ellos sigan aguantando los diferentes sufrimientos, ya sea por ser testigos de Jehová o ante las circunstancias a las que nos estamos enfrentando ahora. Muy bien, muchas gracias. Entramos ahora a nuestro segundo punto principal del artículo. El amor a nuestros hermanos nos ayuda a aguantar el odio. Por favor, hermano Guerrero. La noche antes de morir, Jesús les recordó a sus discípulos que se amaran unos a otros. Él sabía que eso los ayudaría a mantenerse unidos y aguantar el odio del mundo. Pensemos en la congregación de Tesalónica, que fue perseguida desde sus inicios. Aquellos cristianos se convirtieron en ejemplos de amor y fiel aguante. Pablo los animó a seguir mostrando todavía más amor. El amor los motivaría a consolar a los deprimidos y apoyar a los débiles. Y ellos le hicieron caso, pues Pablo les dijo un año después en su segunda carta: el amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por otros está aumentando. Su amor los ayudó a aguantar los problemas y la persecución. Leamos Juan 15, 12 y 13. Por favor, hermano Francesco de Ronc. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Muchas gracias. ¿Cómo ayudaría a los discípulos el amor que Jesús describió en Juan 15, 12 y 13? De un ejemplo. Hermano Galeana. Sí, los ayudó de manera sobresaliente, y es que algo interesante, les ayudó a mantenerse unidos a pesar de las dificultades, a aguantar el odio que estaban recibiendo la congregación de Tesalónica, y el amor que tenían entonces entre ellos los motiva a consolar a aquellos que también estaban sufriendo y a apoyarse mutuamente. Muy bien, excelente, lo ha destacado muy bien. Hermano Mauricio Hernández. Me llamó la atención que estas palabras registradas en Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, Jesús lo dijo la noche antes de morir, y en los versículos después de eso, como el texto temático, Jesús les ordenó que hicieran estas cosas porque el mundo los odiaría, así como lo odiaba a él. Entonces ellos tenían que entender que el amor tenía que llegar a este nivel hasta entregar su vida por sus hermanos. Bien. Buenos aspectos se han destacado. Hermano Samuel Bonilla. Y lo mejor fue que lo lograron. Un año después, en la segunda Tesalonicenses 1, 3 a 5, encontramos que el amor que sentían unos por otros estaba aumentando. Y este fue el éxito que lo lograron, ¿verdad?
de ahí todo siguió para adelante y siguieron venciendo el odio. Muy bien, hermano. Gracias por su comentario. Párrafo 12. Veamos lo que les pasó a Danilo, mencionado en el primer párrafo, y a su esposa. Cuando su ciudad se vio afectada por una guerra que había en su país, siguieron asistiendo a las reuniones, haciendo todo lo que podían en la predicación y compartiendo el alimento que tenían con sus hermanos. Un día, unos soldados armados llegaron a la casa de Danilo. Él explica: me ordenaron renunciar a mi fe. Como me negué, me pegaron y fingieron que me iban a pegar un tiro, pero dispararon por encima de mi cabeza. Antes de irse, amenazaron por regresar para violar a mi esposa. De inmediato, nuestros queridos hermanos nos enviaron en tren a otra ciudad. Nunca olvidaré el amor que nos mostraron. Cuando llegamos, los hermanos de la nueva ciudad nos dieron comida y me ayudaron a encontrar trabajo y casa. Gracias a eso, tiempo después, nosotros pudimos acoger a otros hermanos que huían de la guerra. Experiencias como estas prueban que el amor cristiano puede ayudarnos a aguantar el odio. Vaya tremenda experiencia que se narra aquí. También en este párrafo 12 se nos anima a comentar algunos aspectos de las imágenes y fotografías que se ligan a este párrafo. Pregunta: ¿cómo se mostraron amor los hermanos de un país en tiempos de guerra? Hermano Marcos Gerardo, por favor. Sí, los hermanos demostraron su amor, incluso haciendo todo lo posible por salvar y proteger la vida de nuestros hermanos. Menciona aquí que los enviaron en tren a otra ciudad, y eso fue un gesto tan noble y tan valiente porque estaban luchando contra autoridades. Entonces ellos también arriesgaron su vida por salvar a los hermanos. Cuando llegan a esta otra ciudad, dice aquí, los hermanos de esta nueva ciudad nos dieron comida, ¿verdad? Nos ayudaron a encontrar trabajo y casa, cuidaron de su bienestar, ¿verdad? Físico, emocional, les dieron protección. Gracias a eso, dice, tiempo después nosotros también pudimos acoger a otros hermanos que huían de la guerra. Así que es una cadenita. Cuando hacemos buenos actos por otros, eso también nos motivará a hacer buenos actos y dar incluso hasta nuestra vida por los demás. Gracias, hermano. Hermano Jorge Carrasco. Y como se expresaba también en el párrafo número 1, estos hermanos eran víctimas del odio por causa de su fe. Me ordenaron renunciar a mi fe, dice él. Así que es algo que desde luego ellos jamás iban a hacer. ¿Cómo pudieron enfrentar y vencer el odio, el amor que se les mostró tanto de la congregación donde estaban originalmente como la nueva congregación a la que llegaron? Esto permitió que los hermanos pudieran seguir sirviendo a Jehová con gozo a pesar del odio. Excelente, muy bien. Hermano Josué Sánchez. Y quizás a algunos de nosotros nos hubiera gustado quizás estar cerca de estos hermanos como Danilo para poder apoyarlo, para poder brindarle una mano. Pero quizás la pregunta ahora sea, ¿cómo puedo mostrar amor cristiano en esta época si es que no conozco a nadie que esté bajo presión? Bueno, en el informe 4 del cuerpo gobernante de mayo, se nos informó que había 255 de nuestros hermanos, entre hombres y mujeres, presos por su fe. ¿Por qué no pensamos si podemos incluirlos en una de nuestras oraciones? A incluir algún nombre muy específico y de esta forma podemos apoyar. Gracias, hermano Sánchez, por encontrar las formas prácticas de este material. Hermano Carmona. Y en la ilustración se ve perfectamente el gran amor que manifiestan los hermanos. Los hermanos ahí están tristes porque se retiran, pero saben que está en peligro su vida. Así que ellos hacen todo lo posible porque ellos viajen a otro lugar. Y al llegar a ese otro lugar, los hermanos están dispuestos a brindarles no solo palabras de aliento, sino también cosas materiales que los fortalecen sin duda alguna en todo sentido. Y podemos notar la gran alegría que al final nuestros hermanos manifiestan. Sin duda alguna todo esto fortalece y ayuda a que nuestros hermanos sigan manifestando amor a pesar del odio. Completamente de acuerdo con esa declaración. Excelente. Párrafo siguiente. El amor a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio.
13. Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Esto no es nada fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es posible. El fruto del Espíritu incluye cualidades que nos ayudan a aguantar el odio, como el amor, la paciencia, la amabilidad, la apacibilidad y el autocontrol. Muchos opositores han cambiado de actitud porque su esposa, su esposo, su hijo o un vecino mostró estas cualidades. Muchos incluso se han hecho testigos. Por eso, si nos cuesta mucho amar a quienes nos odian solo por nuestras creencias, pidámosle a Jehová Espíritu Santo. No nos quepa la menor duda. Siempre es mejor hacer las cosas como Dios dice. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a seguir sirviendo a Jehová cuando la gente nos odie? Por favor, hermano Samuel Lejarazo. Sí, nos ayuda dándonos cualidades, su fruto, ¿verdad? En Gálatas 5, 22 y 23 podemos encontrar muchas cualidades, por ejemplo, el amor, la paciencia, la amabilidad, la apacibilidad y el autocontrol. Estas es importante que nosotros las cultivemos y las pulamos también porque es cuestión de vida y muerte, ¿verdad? Serán imprescindibles para seguir sirviendo a Jehová a pesar de los ataques de nuestros enemigos. Muy bien, excelente. Por favor, escuchamos al hermano Rodrigo García. Sí, puede que se nos haga muy difícil mostrar amor a las personas que nos odian. Si este es nuestro caso, pues hay que pedirle a Jehová que nos dé el fruto del Espíritu. Y Jehová sin duda nos lo va a dar, es lo que dice Lucas 11:13. Bien, hermano, muchas gracias por basar su comentario en ese texto bíblico. Hermano Aniel García. Y así al final del párrafo, citando a Proverbios 3, 5 al 7, se menciona que siempre es mejor hacer las cosas como Dios dice. Y es que pudiera ser que en algún caso logremos hacer lo que Jesús dice, amar a nuestros enemigos, pero puede que en cierto momento o en cierta situación sea especialmente complicado. Por eso es bueno meditar en esto. Siempre, sin importar la situación, es mejor hacer las cosas como Dios dice. Muy bien, hermano, gracias. 14 y 15. Fijémonos en el ejemplo de Yasmín, que vive en Oriente Medio. Cuando se hizo testigo de Jehová, su esposo pensó que la habían engañado e intentó que dejara de servir a Dios. La insultó y les pidió a sus familiares, a un líder religioso y a un hechicero, que la amenazaran y la acusaran de dividir a la familia. Hasta se presentó en una reunión y se puso a gritarles barbaridades a los hermanos. Yasmín lloraba muchas veces por lo mal que la trataba. En las reuniones, los hermanos la consolaron y la fortalecieron. Los ancianos le aconsejaron que aplicara las palabras de Romanos 12, 17 al 21. Yasmín cuenta: no fue fácil hacer lo que la Biblia dice, pero le pedí a Jehová que me ayudara y me esforcé al máximo. Así que, cuando mi esposo ensuciaba a propósito el piso de la cocina, yo lo limpiaba. Cuando me insultaba, yo reaccionaba con calma. Y cuando se enfermaba, yo lo cuidaba. Muchas gracias, hermano Guerrero. Ahora, por favor, léanos Romanos 12, 17 a 21. No devuelven mal por mal a nadie. Tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Si es posible, hasta donde depende de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira. Porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. ¿Cómo ayudó Romanos 12, 17 a 21? Y de hecho aquí se encuentra nuestro texto temático, a una hermana a mostrarle amor a su esposo a pesar de su dura oposición. Hermano Marcos Gerardo, por favor. Sí, la hermana aplicó muy bien este consejo, porque ella no se dejó vencer por el mal,
sino como dice el versículo 21, siguió venciendo el mal con el bien. Tuvo en cuenta lo que para su esposo pensaba que estaba bien. Él pensaba que la habían engañado, por eso quería sacarla, que ya no siguiera estudiando. Así que la hermana tuvo en cuenta, ¿verdad?, los pensamientos de su esposo, y aunque obviamente estaba sufriendo, siguió el consejo, ¿verdad?, de que Jehová le daría su merecido o da su merecido a quien se le debe, pero mientras dependa de nosotros no tenemos que pagar con mal a los demás. Y por eso, como dice la hermana, le pedí a Jehová que me ayudara y me esforcé al máximo. Cuando mi esposo ensuciaba a propósito, yo lo limpiaba. Cuando me insultaba, yo reaccionaba con calma. Y cuando se enfermaba, yo lo cuidaba. Así que en todo momento venció el mal con el bien. Muchas gracias, muy bien. Hermano Samuel Bonilla. Sí, hablando de Romanos, una de las referencias dice, la imagen de amontonar brasas ardientes está tomada de un antiguo método de fundición en el que se calentaba el mineral por encima y por debajo para derretirlo y extraer el metal. Quiere decir que si respondemos con bondad a quienes nos tratan mal, probablemente ablandemos su actitud y saquemos lo mejor de ellos. Y seguramente eso fue lo que ocurrió en este caso. Muy bien, muchas gracias, hermano, por su investigación. Hermano Cerón. Así es, y siguiendo en esa misma línea de razonamiento, entonces nuestra hermana Yasmín pensó en los resultados que iba a haber si ella seguía aguantando. ¿Cuál era la posibilidad que veía al final? Una, no se iba a dejar vencer, y dos, podía haber buenos resultados si ella tenía esta buena actitud. Muy bien, excelente. Hermano Carrasco. Y aquí muy particularmente ella tuvo que ejercer las 4 cualidades que aprendimos en el párrafo anterior: amor, paciencia, amabilidad y autocontrol, ¿verdad? Son cualidades necesarias para una situación así tan complicada, pero como vamos a ver, dio muy buenos resultados. Muchas gracias, hermano. Párrafo 16 y 17. Y Yasmín explica que el amor que le mostró a su esposo dio buenos resultados. Empezó a confiar más en mí porque sabía que yo nunca miento. Comenzó a escucharme con respeto cuando hablábamos de religión y estuvo de acuerdo en mantener la paz en casa. Ahora hasta me anima a ir a las reuniones. Nos llevamos muchísimo mejor y disfrutamos de verdadera paz. Tengo la esperanza de que algún día acepte la verdad y podamos servir juntos a Jehová. El ejemplo de Yasmín es una prueba de que el amor todo lo soporta, todo lo espera y todo lo aguanta. El odio es poderoso, pero el amor lo es más. El odio puede causar heridas, pero el amor se gana el corazón de los demás. Cuando mostramos amor, hacemos feliz a Jehová. Ahora bien, aunque los opositores continúen odiándonos, nosotros podemos seguir siendo felices. Veamos cómo. Excelente, hermano Guerrero. Tenemos también las imágenes que se ligan a estos 2 párrafos. ¿Qué le enseña el ejemplo de Yasmín? Hermano Jonathan Peña. Como vimos en el párrafo 13, al final decía que siempre hacer lo que Jehová nos dice es lo mejor. Y en el caso de Yasmín se vio ese buen efecto porque ahora su esposo cambió su actitud. Eso nos ayuda a reconocer que siempre es bueno hacer las cosas a la manera de Jehová. Y como aprendimos también en este párrafo, el amor es más poderoso que el odio. Así que si manifestamos amor a aquellos que incluso son nuestros enemigos o nos causan daño, sin duda encontraremos verdadera felicidad porque veremos buenos resultados y también alegraremos el corazón de Jehová. Gracias, hermano, por relacionar las ideas de los párrafos. Hermano Durange. Entonces me gusta aquí el párrafo 17 porque no está minimizando el efecto que puede tener el odio. El odio puede ser muy poderoso. En estas experiencias que vimos, seguro que nuestros hermanos pues, se sintieron muy mal, puede causar muchas heridas. Pero el punto aquí es que el amor es más poderoso. Y pues no nos sorprende porque Jehová es amor. Entonces esa cualidad es muy, muy poderosa. Y es tan poderosa que puede cambiar a las personas, puede cambiar sus corazones y también hace feliz a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Galeana.
Sí, y en la ilustración podemos también aprender que quienes formamos parte de la congregación podemos contribuir mucho, porque en párrafos anteriores veíamos que los hermanos la fortalecieron, pero también los ancianos dieron buen consejo, y en la ilustración se puede observar. Eso trajo buenos resultados porque también todos contribuyeron. Muy bien. Gracias por destacar esos aspectos. Hermano Mauricio Hernández. Y muchas hermanas en nuestras congregaciones han aguantado por años, han seguido mostrando amor por años a sus esposos, ¿verdad?, que no son creyentes, y hemos visto que seguir el consejo les ha traído muchas bendiciones. Muchos de ellos han estudiado la Biblia, se han hecho testigos de Jehová y ahora pues progresan en la verdad. Así que sin duda las hermanas están haciendo un buen trabajo. Muy bien, muchas gracias. Felices a pesar del odio, párrafo 18. Jesús dijo: felices ustedes cuando la gente los odie. Claro está, no buscamos que nos odien ni que nos conviertan en mártires. Entonces, ¿por qué podemos ser felices a pesar del odio? Veamos 3 razones. Primero, porque cuando aguantamos, conseguimos la aprobación de Dios. Segundo, porque nuestra fe se hace mejor y más fuerte. Y tercero, porque recibiremos una recompensa de valor incalculable, la vida eterna. ¿Por qué podemos ser felices a pesar del odio? Hermano García. Sí, 1 Pedro 4:14 destaca la primera razón. Ahí el apóstol mencionó, dice, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Y no hay mejor sensación que saber que tenemos la aprobación de Jehová. Muy bien destacado ese texto bíblico para el argumento. Hermano Daniel Castañeda. Otra razón la menciona 1 Pedro 1:7, donde habla de la fe, pero de calidad probada. Así que entonces cuando pasa por dificultades o pruebas, la fe se hace mejor y se hace más fuerte. Muchas gracias. Hermano Marco Chávez. Y una tercera recompensa es la que se expone allí en Romanos 2, 6 y 7. Esta recompensa es de valor incalculable. Ahí dice que Jehová dará vida eterna, ¿verdad?, a los que aguantan estas dificultades. Muy bien destacado, todas las razones. Párrafo 19. Poco después de la resurrección de Jesús, los apóstoles sintieron la felicidad de la que Él les había hablado. A pesar de que les dieron golpes y les ordenaron dejar de predicar, ellos estaban felices porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Amaban a su amo más de lo que temían el odio de sus enemigos y demostraron ese amor predicando las buenas noticias sin parar. En la actualidad, muchos de nuestros hermanos continúan sirviendo fielmente pese a las dificultades. Saben que Jehová no se olvidará de sus obras ni del amor que demuestran por su nombre. ¿Por qué estaban felices los apóstoles a pesar de que les dieron golpes? Hermano Esteban Jaén, por favor. Sí, como pudimos ver en párrafo anterior, se les había advertido que dejaran de predicar. Ellos sabían que tenían que seguir resueltos a servir a Jehová y el resultado fue que recibieron una golpiza, una paliza por parte de estos líderes religiosos, mas ellos se sintieron felices. Aquí el texto de Hechos 5:40 al 42 menciona que estaban o se consideraban dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Esto mostraba que ellos amaban más a su amo, más de lo que temían el odio de sus enemigos. Muy bien, excelente. Hermano Jonathan Peña. Sin duda los apóstoles se sintieron contentos de reconocer que tenían la aprobación de Jehová al sufrir este tipo de situaciones, porque así vieron cumplidas las palabras de Jesús, que el mundo los odiaría por ser sus seguidores, sus testigos. Y en la actualidad muchos de nuestros hermanos también están sufriendo estas mismas circunstancias, pero se sienten felices porque viene a su mente lo que dice Hebreos 6:10, porque reconocen que la labor que ellos hacen,
aunque haya sufrimiento y persecución, Jehová no olvida. Y entonces se mantienen firmes, fieles, proclamando el mensaje. Eso es algo que también les anima y les permite mantenerse fieles, felices, sirviendo a pesar del odio. Muchas gracias, hermano. Concluimos, hermano Guerrero. Mientras este mundo continúe existiendo, tendremos que seguir aguantando su odio. Pero no hay que tener miedo. Como veremos en el siguiente artículo, Jehová fortalecerá y protegerá a sus siervos leales. Así pues, sigamos amando a Jehová, a los hermanos e incluso a nuestros enemigos. Si lo hacemos, permaneceremos unidos y fuertes espiritualmente. Honraremos a Jehová y demostraremos que el amor es mucho más poderoso que el odio. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Por favor, hermano Samuel Lejarazo. Sí, bueno, mientras este mundo siga existiendo, el odio va a prevalecer contra nosotros. Sin embargo, segunda carta a los Tesalonicenses 3:3 dice que quien es fiel, Él va a fortalecer, Él nos va a fortalecer y nos va a proteger. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Si somos leales a Jehová, Él nos va a estar fortaleciendo y nos puede proteger. Muy bien, excelente. ¿Qué contestaría? Tenemos ahora las preguntas para grabar en nuestra mente y corazón los puntos principales del artículo. Primera pregunta: ¿cómo nos ayuda el amor a Jehová a aguantar el odio? Hermano Marco Chávez. Sí, aprendimos en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, que el amor a Jehová nos hace aguantar. Y ese aguante entonces nos hace que nos ganemos la aprobación de Jehová. Y la aprobación de Jehová nos da esperanza. Por eso es que entonces el amor a Jehová nos permite aguantar y soportar el odio. Muchas gracias. Hermano Emanuel Vázquez. El amor a Jehová es el que nos va a dar las fuerzas necesarias para afrontar las pruebas que pasemos. Y el ejemplo también lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que hacía exactamente lo que el Padre le había mandado porque lo amaba. Así que ese amor tan grande que Jesús le tenía a su Padre hizo que aún entregara su vida a favor de la humanidad. Nosotros también, cuando afrontamos pruebas o dificultades, el amor a Jehová va a hacer que afrontemos o pasemos exitosos estas pruebas. Muy bien. Hermano Rodrigo García. Sí, en Mateo 22, 37 al 39, Jesús dijo que debemos de amar a Jehová. Y cuanto más amamos a Jehová, pues también más amamos a las personas. Gracias, gracias. Esos detalles que bien se han destacado. ¿Cómo nos ayuda el amor a los hermanos a aguantar el odio? Segunda pregunta. Hermano Mauricio Hernández. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras de Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, sabía que esto nos ayudaría a mantenernos unidos y aguantar el odio del mundo, como fue el caso de los cristianos de Tesalónica y como también fue el caso de Danilo cuando su ciudad fue afectada por una guerra. Muy bien, excelente. Hermano Uricerón. Así que el amor a nuestros hermanos nos va a motivar a actuar cuando se presente alguna dificultad con ellos, a buscar maneras prácticas de solucionarles o apoyarles. Y al igual que los hermanos de Tesalónica, no quiere decir que no estemos ya haciendo o practicando ese amor, sino vamos a incrementarlo todavía más. Y entonces nuestros mismos hermanos también se motivarán a reflejar esa misma cualidad hacia otros. Excelente, muy bien. Hermano Samuel Bonilla. Sí, y recordando la fotografía, los hermanos los pusieron en tren, ¿verdad?, para que viajaran. Primera Tesalonicenses 5:14 cita: consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles. En ese momento emocionalmente ellos no estaban bien. Así que el amor les ayudó porque los protegieron. Imitaron a Jehová y el resultado es que su debilidad se volvió tan fuerte que pudieron seguir. Muy bien, excelente, gracias. Tercer pregunta: ¿cómo nos ayuda el amor a nuestros enemigos a aguantar el odio? Hermano Jorge Carrasco.
En el párrafo 17 se destacó una frase muy interesante. El odio es poderoso, pero el amor lo es mucho más. Y se citaron varios ejemplos, como el caso de la hermana Yasmín. Aunque era humillada, maltratada por su esposo, ella demostró cualidades cristianas que tuvo un efecto muy positivo y de esta manera ella fue capaz de vencer el odio. Bien, excelente. Hermano Esteban Jaén. Al final del párrafo 13 se destacó una frase que todos debemos llevar en cuenta. Siempre es mejor hacer las cosas como Dios dice. Inclusive en estos casos, ¿verdad?, en que es demostrar amor a nuestros enemigos, a quienes nos odian. Y como vimos al inicio del estudio, somos personas que nos gusta que nos amen, que también nos traten bien, pero aún así, aunque no lo hagan nuestros enemigos, debemos seguir mostrando el amor que Jehová nos pide. Muy bien, excelente. Hermano Jonathan Peña. Romanos 12, 17 al 21 es un principio que nos ayuda a reconocer este hecho, demostrar amor a nuestros enemigos. Mencionó el versículo 20 que si estos tenían hambre había que darles de comer, si tenían sed, darles algo de beber. Y eso, cuando uno lo pone en práctica, ha hecho que muchas personas, por ejemplo en el territorio, cuando quizás nos odian al andar predicando, pero uno los trata bien, con amor, con cariño. Con el paso del tiempo ellos hasta quizás, como ha sucedido en algunas ocasiones, nos extrañan y ahora quieren saber por qué no hemos vuelto o qué nos está pasando. Eso demuestra, como ya aprendimos y ya se mencionó, que el amor es muy poderoso y puede vencer el odio. Muy bien, excelente. Hermano Marcos Gerardo. Entonces, si nuestros enemigos nos siguen odiando, nosotros vamos a seguirlos amando. En la batalla entre el amor y el odio siempre ganará el amor. Así que esforcémonos por aplicar lo que aprendimos en la Biblia, nunca devolver mal por mal a nadie y en todo momento esforzarnos por vivir en paz con todos. Al final puede ser que esa persona cambie de actitud y hasta llegue a ser nuestro hermano. Qué detalle tan interesante. Muy bien. Hermano Josué Sánchez. Y el ejemplo de Yasmín nos mostró que las cosas quizás no siempre terminan como nosotros deseamos. Ella incluyó una expresión en su experiencia. Dijo, ahora mi esposo hasta me anima a ir a las reuniones. Quizás ella pensaba que en algún momento quería que se hiciera testigo de Jehová, ¿verdad? Pero el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos dice, sigue venciendo el mal con el bien. Y ese efecto, en ocasiones, vencer el mal, tiene que ver en cómo nos sentimos. Entonces, para Yasmín, se sintió muy bien cuando hizo las cosas bien. Muy bien, hermano, muchas gracias. En realidad, el amor es una fuerza extraordinariamente positiva. Y hemos visto razones, sólidos argumentos basados en la palabra de Dios, la Biblia, para seguir desarrollando esa hermosa cualidad. Y de esta manera vencer incluso hasta el odio, un odio feroz que puede hacer que alguien sufra de forma tremenda. Pero al final contaremos con la aprobación de Jehová. Les felicitamos por todos sus excelentes comentarios, la forma en que destacaron las imágenes y también la Biblia, la palabra de Dios. Y apreciamos el excelente trabajo que realizó el hermano Robert Guerrero en la ayuda que nos suministró para la lectura de los párrafos. Muchas gracias, hermano. Apreciamos lo bien que lo hizo. Ahora tenemos la canción final, la canción 106, Cultivemos amor verdadero. Después de la canción, el hermano Raúl Ochoa ofrecerá la oración final. Canción 106.